Qué grato poder compartir con ustedes este precioso tiempo que el Señor nos regala, esta oportunidad para recibir la poderosa palabra del Señor. Vaya con nosotros, libro de los Salmos, capítulo 34, versículos del 19 al 22. Si ya está ahí con nosotros, puede leer, dice la poderosa palabra del Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Padre, hoy nos acercamos al trono de tu preciosa gracia. Señor, agradecidos estamos contigo por el favor, la misericordia que tienes para con nosotros. Estamos dispuestos, Señor, para poder recibir, ser inspirados a través de tu preciosa y poderosa palabra. Habla nuestras vidas y nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarla a que tome este título, escriba advertencias. Advertencias es nuestra reflexión para este tiempo y es lo que encontramos y de lo que se nos habla en este capítulo del libro de los Salmos. Está escribiendo el salmista, hablando David sobre las aflicciones del justo, cómo el Señor los guarda, pero los últimos dos versículos tienen unas advertencias que es importante que usted y yo entendamos. Las advertencias nos ayudan, es como, no sé si usted lo recuerda, cuando de pronto usted era más joven y la mamá a uno le decía, mi hijo, no toque tal cosa porque se va a quemar. Mi hijo, no haga esto porque le puede pasar. Y siempre se ha afirmado que las mamás son como buenas profetas, porque muchas de las cosas que dicen que va a pasar, pasan. Cuando una mamá a usted le dice esa compañía no le conviene, o un papá también, un padre también le dice eso no me gusta, es pilas con esto. Muchas veces es como si le dijeran a uno, eso es lo que le va a pasar. Y a veces pues uno comete el error de no ser precavido, sino de caer, de seguir, de no detenerse, y eso lógicamente tiene sus consecuencias. Y en ese entender las advertencias, porque el Señor genera advertencias en la palabra, ¿sí? El Señor es muy educativo con nosotros. La palabra tiene esos detalles de manejar ciertas cosas. Cuando uno mira en el Deuteronomio, el Señor dice, estas son las bendiciones que tengo preparadas, que hay preparadas para ustedes si ustedes obedecen. ¿Sí? Pero si ustedes escogen no obedecer, esto es todo lo que va a pasar. El Señor es muy claro siempre. Y eso es algo que tú y yo tenemos que tener presente, y es que el Señor no es confuso para sus mensajes son claros. Sus mensajes tienen la particularidad de que podemos entenderlos. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces cuando me acerco a la escritura, me acerco con una perspectiva y una mirada que no está abierta a las posibilidades de Dios, sino solo a como yo lo entienda. Entonces, ahí es donde empieza a haber un conflicto y donde no podemos entender el desarrollo que el Señor quiere darnos y lo que Él nos quiere enseñar a través de su preciosa y poderosa palabra. Entonces aquí hay una invitación, aquí hay algo que empieza a acontecer y a suceder, y en ese acontecer y suceder están estas advertencias. Versículo 22.
Primero, dice, matará al malo la maldad. Eso es algo contundente, ¿sí? Es una advertencia para nosotros. ¿Por qué? Porque se está hablando de los justos. Se está hablando de que el justo puede pasar por aflicción, pero el Señor lo va a librar. Y va a librarlo al punto de que no permitirá que ni sus huesos sean rotos ni quebrantados cuando pase por esa situación, sino que el Señor es el que lo va a guardar todo integralmente, será guardado. Pero siempre hay una comparación. Si eso pasa con el justo, ¿qué pasará con el malo, con el que no es? Porque recordemos que no hay medias tintas en las cosas que entendemos en la palabra del Señor. ¿Sí? No se puede ser medio justo, medio malo, se es malo o se es justo. No hay como un punto en la mitad donde podamos transitar y donde nos podamos quedar. Entonces el salmista dice, matará al malo la maldad. Y esto es algo que tú puedes comprobar a lo largo de la historia de la humanidad. La maldad lleva a que el que hace el mal muera. Dice, hay adagios populares que hablan de que murió en su ley. Entonces, por lo general, el que roba o el que atraca, el que es malo, siempre muere en su ley. El que escoge el camino del crimen, por lo general muere en su ley. Es muy difícil que no. Y aún si muchas veces tal vez la única forma que podemos entender que de pronto eso no pase es que realmente se arrepienta. Pero mientras el malo siga haciendo males, siga actuando en maldad, hay una consecuencia y es que esa maldad que hace va a venirse contra él. Cuando una persona se levanta y asesina a otra, siempre pasa que familiares, amigos, alguien que era apreciado por esa persona va a levantarse y también va a perseguirlo para actuar de la misma manera. Entonces, vemos una consecuencia muy clara sobre lo que acontece y la escritura es clara. Y esta es una invitación que yo le hago. A veces nosotros decimos, no, es que no la entiendo, es que no. Los mensajes del Señor son claros. Y la misma escritura, el tema es más de mí, que no lo entiendo porque tal vez me acerco de la forma que no debe ser a estudiar la poderosa palabra del Señor para entender. Entonces, lo primero que tenemos acá es que matará al malo. Es una consecuencia directa. Primera advertencia, al malo lo va a matar la maldad. Su propia consecuencia va a recibir de aquello que ha estado haciendo, de aquello que va a estar cultivando. Entonces, aquí una advertencia también para nosotros. Porque a veces pensamos, no, la advertencia es solo para el que es malo. No, yo puedo convertirme en una persona mala. Y cuando hablamos del mal, hablamos de todo aquello que va en contra del Señor. Hace unos días aprendí, o hay una definición, cuando hablamos a veces de pecado, nosotros siempre tratamos como de poner para el pecado como cosas muy, muy grandes. Pero miren, aprenda conmigo, repita tal vez esta definición. El pecado es todo aquello que yo pienso, que yo hago, que yo hablo, que no honra al Señor. Es una definición muy sencilla, pero nos ayuda a definir este tema y sobre todo a introducirnos también en la maldad. Todo lo que yo pienso, todo lo que yo hablo, todo lo que yo hago que no honra al Señor. Entonces, en ese caso, hay una advertencia también para nosotros, no solo es para el malo, el que ya está consumido en sus delitos y pecados, sino también una advertencia para mí. Si yo he abierto la puerta a la maldad, si yo he abierto la puerta a algo que no es lo que es correcto, que no es lo que está bien, tengo que entender que va a pasar algo conmigo y es que las consecuencias de eso me van a alcanzar si yo no me arrepiento. Voy a ser consumido por eso.
Por eso la importancia de presentarnos delante de Dios, como nos invita el apóstol Pablo a presentarnos todos los días delante de Dios y a estar a cuentas con Él, a no permitir que se ponga el sol sobre nuestro enojo, a no permitir que pase el tiempo antes de ir a arrepentirnos. No, es ya estar a cuentas con el Señor, que no permita que la maldad cubra mis días, sino al contrario, la redención del Señor cubra mis días. Ten mucho cuidado, debo tener cuidado, porque esa pequeña raíz de maldad, eso que estoy muchas veces permitiendo, puede causarme la muerte. La desobediencia puede causarte la muerte. ¿Cuántas veces uno ha dicho, pero por qué se murió el muchacho joven? Pobrecito. Ay, pero tan joven que era. Porque hay una consecuencia. Hizo algo, hizo una maldad. ¿A cuántos kilómetros por hora debemos andar en la ciudad? Hablaba hace tiempo con un muchacho que veía constantemente, pero después no lo vi. Y entonces un día me lo encontré y estaba con muletas y todo eso. Y yo le dije, oye, ¿qué pasó? Dijo, no, es que un sábado unos primos en moto vamos y no sé qué. Y yo iba despacio. Ujú, sí, ajá. Sí, puede pasar, yo creo. Ujú. Y entonces pasó otro y tenga y estuve a esto de morir. Que al punto de que la mamá ahí cuando estábamos con él le dijo, pero es que yo le he dicho, da mucho cuidado y es que se actúa de forma imprudente, se hacen las cosas, entonces a veces le buscamos males al cuerpo, le buscamos males a nuestra vida, no le busque males. La invitación hoy para usted y para mí es a no buscarle, no le busquemos el mal al cuerpo. Vamos a actuar como justos. No permita que hayan raíces de maldad que empiecen a germinar en su vida y dañen su campo, su terreno, su comunión con Dios. No la pierda. Hay una advertencia. Al malo lo va a matar la maldad. Dice la escritura, y esto tiene mucho que ver con lo que se habla de la paga del pecado es muerte. Es lo mismo que está hablando aquí el salmista, diciendo la paga del pecado es la muerte, que comenta el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento también está y existe. Al malo lo mata la maldad. No permitas que tu corazón, que tu vida camine por el sendero de la maldad. Segunda advertencia que encontramos aquí. Dice, y los que aborrecen al justo serán condenados. Y los que aborrecen al justo, hay una traducción que habla diciendo los que odian al justo. ¿Sí? Aborrecer, no sé si usted entiende, tiene claro qué es aborrecer. ¿Sí? Aborrecer es tener adversión a alguien o algo. ¿Sí? Es como que no lo paso, como que no. Entonces, cuando tengo eso en mí, estoy caminando por aborrecer a alguien o algo, ¿sí? Entonces, el aborrecimiento me lleva a veces a odiar. Se ha dado cuenta que a veces uno aborrece o odia cosas o personas, pero cuando tú te das cuenta por qué fue eso, fue porque se sembró algo en ti, un mal comentario, alguna cosa se sembró que no era, y entonces eso generó en ti una barrera para con esa persona, ¿sí? A veces nosotros actuamos y tenemos eso en nosotros y somos tentados de esa manera y cedemos a la tentación. Y aquí es una advertencia muy clara, y los que aborrecen al justo serán condenados. Y ser condenados es que ya no se pasa por un juicio a ver si sí o si no, sino ya de una vez se va a la consecuencia. Cuando una persona es condenada es porque ya no hubo opción de defenderse, ya lo que fue fue. Entonces aquí
Hay una clara invitación, una advertencia que no caigamos en esa actitud de aborrecer, de odiar al otro, de permitir que crezca entre nosotros la división, permitir que crezcan cosas entre nosotros que nos lleven a ser condenados. ¿Sí? A veces nuestras palabras denotan aborrecimiento, odio. A veces nuestras palabras, nuestros hechos no son consecuentes en las cosas. Y ahí es donde usted y yo tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos estar aborreciendo a alguien, podemos estar odiando al justo, y eso puede acarrear sobre nosotros condena, y eso puede traer para nosotros cosas que no son las que el Señor desea, y esa es una advertencia que hace el salmista. David conoce qué es ser aborrecido. Él no hizo nada malo para ser escogido por el Señor, para ser el sucesor, pero Saúl lo aborrecía, quería matarlo, ¿sí? ¿Y cómo terminó Saúl? ¿Cómo terminó la historia de Saúl? Mire, David escribe esto porque es consciente de que eso es algo verídico, ¿sí? Cuando tú miras la historia de David, miras que Saúl actuó de forma injusta con él, ¿sí? Mientras que, ¿qué diferencia la forma en la que David actúa con la descendencia de Jonatán y por ende también de Saúl? ¿Mm? Cuando hay un hombre que está lisiado de sus pies, que es un descendiente de Jonatán, él piensa que David lo quiere matar, pero David lo invita a sentarse a la mesa y pone personas para que lo cuiden y lo traten bien. David no paga de la misma forma que se pagaba. En aquella época, cómo funcionaban las dinastías o los gobiernos o las monarquías exactamente, cuando estaba, digamos, Saúl como rey, él tenía la autoridad de que si él moría, fallecía y no tenía quien heredara su reino, cualquier persona de su familia podría decir que el reino es de él. Entonces, ¿qué se tendía? Cuando subía un nuevo rey, ese rey tenía que exterminar casi que toda la familia de ese rey antiguo para que nadie pudiera reclamar el trono, porque si quedaba uno vivo tenía la posibilidad de reclamar el trono. Cuando David sube, David no hace eso con la familia de Saúl, no actúa de esa manera, ya es más el juicio de Dios sobre Saúl y sobre su descendencia la que hace que David no tiene que matar y hacer eso con ninguno de ellos, es el Señor directamente. Y eso es lo que está entendiendo aquí David. Los que aborrecen al justo serán condenados. David se volvió una persona que aborrecía. Cuando tú miras la historia de David, no fue una historia de todo le salió bien porque la unción de Dios estaba con él y porque iba a ser el nuevo rey. No, fue un camino duro, difícil, de personas que ayudó él, que hizo, pero después cuando él necesitó un favor le dieron la espalda, de, de muchos tropiezos, de muchas cosas, y David vio y conoció de primera mano cómo esos que actuaron mal con él recibieron una recompensa que él no tenía para consigo. Ellos fueron condenados, mas actuando justamente, él no fue condenado. Entonces aquí hay una diferencia. Hay que actuar con justicia. Hay que seguir y permanecer como justos. Cuando otros levantan su dedo para señalarte, para hablar mal de ti, el Señor va a hacer lo que dice acá. Los que aborrecen al justo serán condenados. Yo lo he visto como personas, y esto no es que yo me la paso, uno se la pasa como cristiano diciendo, eso, mire, le va a caer la ruina, la miseria. No, uno no tiene que hacer eso.
Pero con tristeza he visto como personas, conmigo y con otros también he visto, se levantan contra esas personas, los aborrecen, les hacen como que la vida cuadritos y el Señor toma, toma y hace las cosas como tiene que ser. Serán condenados, no seas condenado. Esa es la advertencia. Ten cuidado porque a veces aborrecemos a personas que nos han ayudado, que han estado, y que no caigamos nosotros en eso, en la condenación. A veces no todo lo que viene a nosotros muchas veces es causa del ataque del enemigo, de eso. Muchas veces también es de parte del Señor, que está cumpliendo su palabra y que quiere tomar correctivos en nuestra vida y en nuestro corazón. Tercera advertencia, Jehová redime el alma de sus siervos. Esto es precioso. Jehová redime el alma de sus siervos. Hemos eh, reflexionado sobre lo que significa la redención. ¿Sí? La redención eh, vista como ser librado, como ser rescatado. La redención vista como ese ser preservado. Eso es lo que hace el Señor. La palabra que se utiliza acá es espada, para hablar de redención. Entonces el Señor tiene un padá para mi vida. El Señor tiene un padá con el alma de aquellos que le han servido. Dice, para librar, el padá para redimir, para rescatar, para ser salvado, para ser separado, para ser preservado. Esa es la respuesta del Señor. Si tu alma, que de pronto está afligida, tu alma que está entristecida, puede tener un padá de Dios, una redención, algo precioso de Dios viene para ti. ¿Sí ves el contraste? El Señor con tu alma quiere redimirla. ¿El alma de quiénes? De sus siervos, y ahí hay un condicionante, porque a veces hay personas que quieren que el Señor las redima, pero no ser siervo. El siervo es aquel que está dispuesto a someterse a la voluntad de su Señor. Lo que el Señor diga, eso hace el siervo. Pero muchas veces no somos siervos, pero sí queremos que el Señor nos redima. Jehová redime el alma de sus siervos. ¿Quieres ser redimido? ¿Necesitas ser redimido? Sé siervo. ¿Quieres que el Señor te redima? Sé siervo. Haz lo que el Señor quiere que hagas. No hagas otra cosa. Haz lo que el Señor quiere que tú hagas. Porque a veces queremos la redención del Señor. Queremos los beneficios del Señor, pero no entregarnos a Él, no ser siervos, no humillarnos al Señor, no reconocerlo a Él. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él ordenará las cosas. Reconócelo en tus finanzas y las cosas serán diferentes. Reconócelo en tu vida. Reconócelo en medio de tu aflicción y el Señor te va a traer un padá. Oh, un padá precioso de Dios para nuestra vida. Y cierra el salmista diciendo, no serán condenados cuantos en Él confían. No serán condenados cuantos en Él confían. No serán condenados cuantos en Él confían. La palabra que se usa para condenar o hablar de eso es hacham, que es castigar, que es acham, A-S-H-A-M, acham. Ser culpable, ser castigado, estar destinado a perecer, delinquir, ser pecador. Pero el Señor dice, no serán condenados cuantos en Él
confía. ¿En quién estás confiando? Muchas veces no confiamos a plenitud en el Señor. Hay un texto que siempre me lleva a pensar. Dice la Escritura que hay unos que confían en sus carros, otros en sus caballos. Y ambas cosas hablan de la pericia humana. Pero después se hace la reflexión y dice, pero nosotros confiamos en Jehová. ¿En quién estás confiando? ¿En quién estás esperando? Estoy confiando plenamente en el Señor. Estoy confiando en mi pericia para hacer las cosas, o estoy creyendo que el Señor es el que me puede hacer sacar en victoria, en bendición. Confía en el Señor. Otros confían en sus carros, en sus caballos. Confía en el Señor. ¿Le parece si oramos? 4 advertencias encontramos aquí. No sé cuál es la que corresponde contigo, cuál advertencia te toca. No sé cuál es el camino que estás transitando. Pero que hoy podamos corregir nuestro caminar, nuestro hacer. Hay una barra amarilla, una cinta que dice peligro. No pases eso. No pases esa zona de peligro. Hay una advertencia, no pases. No seas, perdón lo que dice, no seas como el mulo, falto de entendimiento. No sé si usted ha visto a veces animales que no, como que uno ve que van mal y trata usted de enderezarlos y no, van para allá, ya. No seamos así. Que tú y yo veamos el mal, veamos, dice peligro, listo, no voy. Pero muchas veces actuamos con temeridad. Y por eso hemos perdido. Padre, venimos ante ti. Señor, necesitamos de tu gracia. Señor, hemos transitado por donde no debemos hacerlo. Señor, no hemos tomado las advertencias debidas. No hemos hecho las cosas como tú esperas que las hagamos. Padre, hoy pedimos que nos ayudes, Señor. Hoy pedimos, Señor, que nos fortalezcas. Padre, queremos tomar las advertencias. Entender que si transitamos por el camino del mal, del pecado, nos va a llevar a la muerte. Hay una condición. Señor, entender que muchas veces hemos aborrecido a los justos, hemos a veces hablado mal, hemos dicho lo que no tenemos que hacer y pensamos que no tiene consecuencias y sí las tiene. No hemos sido honestos, Señor. Y por eso sufrimos, Señor, de condenación. Señor, hoy necesitamos ser redimidos. Señor, necesitamos ser redimidos. Nuestra alma, Señor, hoy clama para ser redimida.
ser rescatada. Rescátanos, Señor. Señor, perdónanos. Señor, perdónanos porque nuestra confianza en ti ha menguado. Nuestra confianza plena en ti ha menguado y eso causa, Señor, que nosotros no confiemos en ti. Y trae eso condenación a nosotros. Señor, queremos confiar a plenitud en ti. Queremos confiar a plenitud en ti, Padre Celestial. Queremos reconocer que eres tú el que obra. Espíritu Santo, hoy necesita nuestra alma ser librada, arrepentirse, volver a ti. Padre, ayúdanos, por favor. En tu misericordia extiende tu misericordia hacia nosotros. Que la gracia y el favor tuyo nos acompañen. Y que podamos, Señor, recibir de tu parte lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque has sido bueno y fiel. Gracias, Señor, porque nos sacas en victoria y en bendición. Y vas delante de nosotros abriendo caminos preciosos de bendición. Te glorificamos a ti, te exaltamos. En el nombre de Jesús. Padre, escucha la oración de tus hijos y de tus siervos que hoy se levantan a clamar a ti entendiendo las advertencias que tienes para nosotros. Señor, mi confianza sea restaurada para contigo. Todo aquello que yo he permitido que crezca, todo espino que ahogue la fe, Señor, ayúdame a desarraigarlo de mí. Amén. Amén.